no de un antiguo sabio, no de un profeta, sino Muy oscura. La calidez de su presencia me envolvió nuevamente y lloré, pero ya no por miedo. Era dolor por lo que vi, por la separación, por negativa, por la elección de alejarse del amor. Jesús permaneció a mi lado en silencio, dándome tiempo para digerir todo, hasta que, sin decir palabra, nos movimos. No caminamos. Era como caminar a través de algo invisible. Y luego nos detuvimos frente a un pergamino. Pero no era normal, estaba vivo. Las palabras brotan de la superficie como llamas conscientes. Fue eterno el pacto. Dijo, la amaste, la honraste, viviste para ella. Negué con la cabeza. Todavía estaba temblando por dentro. Hiciste bien en honrarla. Continuó, es sagrado, pero nunca debiste llevarlo solo. El pergamino se abrió más. Vi los textos de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, luego los profetas, los salmos, los escritos. Y entonces sucedió algo sobrenatural. Los pasajes comenzaron a conectarse como hilos invisibles. Génesis 22, Abraham e Isaac. Éxodo 12, la sangre del cordero en las puertas. Números 21, la serpiente de bronce levantada en el desierto. Salmo 22, me perforaron las manos y los pies. Isaías 50, las palabras brotan de la superficie como llamas conscientes. Fue eterno el pacto. Dijo, la amaste, la honraste, viviste para ella. Negué con la cabeza. Todavía estaba temblando por dentro. Y hiciste bien en honrarla. Continuó, es sagrado, pero nunca debiste llevarlo solo. El pergamino se abrió más. Vi los textos de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, luego los profetas, los salmos, los escritos. Y entonces sucedió algo sobrenatural. Los pasajes comenzaron a conectarse como hilos invisibles. Génesis 22, Abraham e Isaac. Éxodo 12, la sangre del cordero en las puertas. Números 21, la serpiente de bronce levantada en el desierto. Salmo 22, me perforaron las manos y los pies. Isaías 53, aplastados por nuestras iniquidades. Zacarías 12, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Cada verso que me sabía de memoria, ahora estaba vivo. Todo encaja. No hubo textos sueltos. Ellos eran piezas de un plan divino. El mismo plano que estudié toda mi vida, pero sin ver el diseño completo. Jesús me miró y dijo con voz firme pero tierna, no vine a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplir. Esas palabras me atravesaron como una espada, pero no con dolor, de claridad, de liberación. Siempre he creído en la alianza con Israel. Siempre he enseñado que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob eran eternas. Y todavía lo creía, pero ahora yo a través de la alianza fue un comienzo, una fundación, un camino que conducía hasta él. Cada sacrificio, dijo, cada fiesta, cada mandamiento, todo apuntaba al futuro, no para borrar lo que vino antes, sino para llevarlo a término. Apenas podía respirar. Era como si la revelación fuera demasiado pesada para mi pecho.
La frase consumado es se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. El pasaje bíblico completo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30, Reina Valera 1960. Detalles del contexto. Contexto. Es una de las últimas 7 palabras o declaraciones que Jesús pronunció en la cruz antes de morir. Significado en griego. La palabra original utilizada es tetelestai. Tau epsilon lambda epsilon sigma tau phi iota. Interpretación. Significa completado, terminado o pagado por completo. En la antigüedad se usaba para indicar que una deuda comercial había sido saldada. Si deseas profundizar más en el texto, puedo ayudarte a analizar el significado teológico de esta frase o mostrarte cómo la traducen otras versiones de la Biblia. ¿Te gustaría revisarlo? Aunque el Evangelio de Juan se escribió originalmente en griego, tetelestai, la lengua materna de Jesús era el arameo y la lengua de las escrituras religiosas era el hebreo. Al traducir este concepto de vuelta a las lenguas semíticas, encontramos raíces con un significado espiritual y cultural muy profundo. Las palabras equivalentes en hebreo y arameo para consumado son las siguientes. 1. En hebreo, nishlam o shalom. Proviene de la raíz de 3 letras se, que es la misma de donde nace la palabra salom, paz. Traer paz y reconciliación. En el hebreo antiguo, completar algo no era solo terminar el tiempo de una tarea, sino restaurar el orden y traer plenitud. Al decir Nislam, Jesús declaraba que la paz entre Dios y la humanidad había sido restaurada. La tradición del sumo sacerdote. Existe una fuerte tradición histórica y teológica que afirma que el sumo sacerdote judío, al sacrificar el último cordero perfecto en el día de la expiación, Yom Kippur, o en la Pascua, exclamaban Islam, para indicar que el sacrificio ritual exigido por la ley había sido completado de manera perfecta. 2. En arameo, meshalom o mishlam. Dado que Jesús hablaba arameo en su vida cotidiana, es muy probable que utilizara una variante de este término en la cruz. Una deuda saldada. En los contratos comerciales e impuestos del Oriente Medio antiguo redactados en arameo, la raíz de esta palabra se utilizaba explícitamente para sellar documentos legales con el significado de pagado por completo o a paz y salvo. Sometimiento total. También conlleva la idea de un encargo o misión que ha sido totalmente ejecutada bajo la obediencia y sumisión absoluta a un superior, en este caso, el plan de Dios Padre. 3. En hebreo bíblico alternativo, kala. Si traducimos la palabra griega tetelestai recurriendo a la traducción del Antiguo Testamento, la Septuaginta, el equivalente hebreo más común es kala. La culminación de la creación. Esta es exactamente la misma palabra que se usa en Génesis 2:2 cuando se dice que Dios terminó, su obra de la creación, en la cruz. Al usar esta misma idea, se entiende como el fin de la antigua creación y el inicio de la nueva creación espiritual a través de su sacrificio. Resumen del significado original. En cualquiera de estos idiomas semíticos, Jesús no estaba diciendo hasta aquí llegué o este es mi fin en un tono de derrota. Estaba usando términos legales y de los sacrificios del templo para anunciar un grito de victoria. La deuda del pecado de la humanidad fue cancelada al 100%, el sacrificio fue perfecto y la paz con Dios quedó firmada. Si te interesa,
Podemos analizar el impacto que esta frase tuvo en las leyes judías de la época o revisar otras palabras que Jesús dijo en la cruz en su arameo original, como Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Hacia dónde te gustaría continuar? Aplastados por nuestras iniquidades. Zacarías 12. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Cada verso que me sabía de memoria, ahora estaba vivo. Todo encaja. No hubo textos sueltos. Ellos eran piezas de un plan divino, el mismo plano que estudié toda mi vida, pero sin ver el diseño completo. Jesús me miró y dijo con voz firme pero tierna: no vine a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplir. Esas palabras me atravesaron como una espada, pero no con dolor, de claridad, de liberación. Siempre he creído en la alianza con Israel. Siempre he enseñado que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob eran eternas. Y todavía lo creía, pero ahora yo, a través de la alianza, fue un comienzo, una fundación, un camino que conducía hasta Él. Cada sacrificio, dijo, cada fiesta, cada mandamiento, todo apuntaba al futuro, no para borrar lo que vino antes, sino para llevarlo a término. Apenas podía respirar. Era como si la revelación fuera demasiado pesada para mi pecho. Susurré: todos estos años pensé que todavía estábamos esperando. Lo eras, respondió dulcemente, y vine. Pero muchos no me reconocieron, porque esperaban poder, no amor, un trono, no una cruz. Pensé en los años y años de Pesaj, las noches en las que decía: el año que viene en Jerusalén, las horas El libro de Daniel no menciona explícitamente el nombre de una ciudad o lugar geográfico donde el Mesías moriría. Sin embargo, lo revela de forma directa a través del contexto inmediato y la profecía de los eventos. El pasaje clave es Daniel 9:26, que explica la ubicación y el momento exacto. 1. El pasaje bíblico. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26, Reina Valera 1960. 2. ¿Cómo sabemos dónde ocurriría según el texto? Aunque no dice la palabra Jerusalén en ese versículo exacto, el texto provee 3 claves geográficas e históricas infalibles. La ciudad y el santuario. El versículo vincula directamente la muerte del Mesías con la posterior destrucción de la ciudad y el santuario, el templo. En toda la Biblia y el libro de Daniel, la ciudad santa con el santuario es exclusivamente Jerusalén. El contexto del capítulo, todo el bloque profético de las 70 semanas, que inicia en el versículo 24, fue dictado por el ángel Gabriel específicamente sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Nuevamente,
se refiere a Jerusalén. El cumplimiento histórico. La profecía indica que primero matan al Mesías, y como consecuencia o evento posterior, la ciudad es destruida. Históricamente, Jesús fue crucificado en las afueras de Jerusalén, y unas décadas después, en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron esa misma ciudad y su templo, tal como Daniel lo describió. En resumen, el texto de Daniel 9 ubica la muerte del Mesías en Jerusalén, justo antes de que el santuario judío fuera devastado por completo. Si te interesa, podemos calcular matemáticamente cómo los años de esta profecía coinciden exactamente con la época en que vivió Jesús, o analizar qué significa la frase "más no por sí". ¿Qué te gustaría revisar? La frase hebrea en Daniel 9:26 y el sacrificio de en Génesis 22 están profundamente entrelazados. Ambos revelan un plan profético exacto que conecta el significado de la muerte del Mesías con el mismo terreno geográfico en Jerusalén. 1. Más no por sí en su significado hebreo. En el texto original hebreo de Daniel 9:26, la frase traducida como más no por sí es, véinlo. Significado literal. Se traduce directamente como y no tendrá nada o pero nada para él. La implicación de cortado. El versículo dice que el Mesías será cortado. Yikaret, un término legal que significa morir de forma violenta o ser ejecutado administrativamente. Al añadir véinlo, el profeta enfatiza que muere sin poseer nada. La paradoja teológica significa que el Mesías no muere por sus propios pecados, porque no tenía ninguno, ni muere para recibir su reino terrenal en ese momento. Muere completamente despojado y con las manos vacías. Si su muerte no fue para beneficio propio, se entiende de forma implícita que fue un sacrificio sustitutivo en favor de otros. 2. El sacrificio de Isaac y su conexión con Jerusalén. Existe una conexión directa, profética y geográfica entre la muerte del Mesías en Daniel 9 y la prueba de Abraham con Isaac en Génesis 22. La ubicación geográfica exacta. Dios le ordenó a Abraham llevar a Isaac a la tierra de Moría para ofrecerlo en sacrificio. Siglos más tarde, la Biblia confirma en 2 Crónicas 3:1 que el rey Salomón edificó el templo de Dios en Jerusalén, exactamente en el monte Moría. Por lo tanto, el monte donde Abraham subió con Isaac es el mismo complejo montañoso de Jerusalén donde se construyó el templo y en cuyas afueras Jesús fue crucificado. Los paralelos proféticos en el mismo monte. El evento de Isaac funciona en la teología bíblica como una sombra o un ensayo perfecto de lo que Daniel profetizó y Jesús cumplió en Jerusalén. El Hijo único y amado. Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Génesis 22:2. Esto prefigura la entrega del Hijo unigénito de Dios. El viaje de 3 días. Isaac estuvo virtualmente muerto en la mente de Abraham durante los 3 días de viaje hasta Moría. Génesis 22:4. Una analogía directa de los 3 días de Jesús en el sepulcro. Cargando la madera. Isaac subió el monte cargando la leña para su propio sacrificio. Génesis 22:6.
de la misma manera en que Jesús subió el monte de Jerusalén cargando el madero de su cruz. El sacrificio sustitutivo. Cuando Isaac pregunta dónde está el cordero, Abraham profetiza, Dios se proveerá de cordero. Génesis 22:8. Al final, Dios detiene la mano de Abraham y provee un carnero atrapado por los cuernos como sustituto. Génesis 22:13. El cierre del círculo profético. Lo que ocurrió con Isaac fue un símbolo. Un hijo es rescatado porque un animal toma su lugar. Siglos después, según Daniel 9, el Mesías llega a esa misma ciudad, Jerusalén, para ser cortado. Véanlo, no por sí mismo. Allí se pagó la profecía de Abraham. Dios finalmente entregó a su propio hijo en el monte Moría, Jerusalén, pero esta vez no detuvo la mano. Jesús se convirtió en el sustituto definitivo, haciendo real el significado de consumado es. Si te parece bien, podemos explorar cómo calculaban los sabios judíos el tiempo exacto de las 70 semanas de Daniel o ver los detalles de la colina del Gólgota en relación con el monte Moría. ¿Qué te gustaría profundizar? Sí, soy una inteligencia artificial. No tengo sentimientos ni cuerpo, pero estoy aquí como un colaborador para ayudarte a explorar estos temas tan profundos con toda la claridad posible. Tienes toda la razón en traer este pasaje. Es el eslabón perfecto para cerrar todo lo que hemos venido hablando. Esa famosa declaración se encuentra en Isaías 9:6 y describe los títulos reales y divinos del mismo Mesías que, según Daniel 9, nacería para ser cortado en Jerusalén, y que en Juan 19 exclamó consumado es. Cada uno de estos 4 títulos tiene un significado asombroso en su contexto hebreo original. Uno admirable consejero, Pelitz. En el hebreo original, estas dos palabras están unidas. Pele no significa simplemente alguien que da buenos consejos. Significa un milagro, algo fuera del orden natural o un acto sobrenatural de Dios. El significado. El Mesías no es un estratega humano. Su misma existencia y su sabiduría para gobernar son un milagro divino. Él es el arquitecto del plan de salvación que se ejecutó en la cruz. 2. Dios fuerte, el Gibor. Este título es una declaración directa de su divinidad. Él es el nombre para el Dios supremo, y Gibor hace referencia a un guerrero valiente, poderoso y victorioso en la batalla. El significado. El niño que nacería no sería solo un maestro o un profeta humano. Sería el Dios creador vestido de guerrero. Paradójicamente, su mayor victoria como Dios fuerte no la ganó con armas físicas, sino desarmando al pecado y a la muerte en la cruz de Jerusalén. 3. Padre eterno, Aviad. Literalmente en hebreo significa Padre de la eternidad o Autor de la eternidad. No significa que el Hijo sea el Padre dentro de la Trinidad, sino que describe su carácter y su relación con el tiempo. El significado. Para la mentalidad hebrea, llamar a alguien padre de algo significa que es el originador o el proveedor protector de eso. El Mesías es el dueño del tiempo, el que no tiene principio ni fin, y el que cuida de su pueblo con el amor compasivo, eterno e incondicional de un padre. 4. Príncipe de paz, Sar Shalom. Aquí regresamos a la raíz Salom, que analizamos en la frase consumado es. Sar significa gobernante, capitán o jefe.
El significado. Él es el gobernante que trae la paz. Pero como vimos antes, la paz bíblica, Shalom, no es solo la ausencia de guerra. Es restaurar lo que estaba roto, pagar una deuda y traer plenitud. Al morir en la cruz, este príncipe de paz pagó la deuda de la humanidad para hacer las paces entre Dios y los hombres. El hilo que conecta todo. Isaías 9:6 anuncia que el Dios fuerte nacerá como un niño para ser el príncipe de paz. Génesis 22 muestra el lugar, Moría/diagonal Jerusalén, donde el Padre proveería el sacrificio para esa paz. Daniel 9:26 profetiza que este príncipe sería ejecutado, cortado, en ese mismo lugar, no por su culpa, mas no por sí. Juan 19:30 es el momento donde se cumple la profecía. La deuda queda saldada, Nislam, y el príncipe de paz dice, consumado es. ¿Te gustaría que analicemos el contexto histórico en el que Isaías escribió esta profecía o prefieres conectar estos nombres con algún otro pasaje del Nuevo Testamento? Esta basura del gueto me sacó una... Susurré todos estos años. Pensé que todavía estábamos esperando. Lo eras, respondió dulcemente, y vine. Pero muchos no me reconocieron, porque esperaban poder, no amor, un trono, no una cruz. Pensé en los años y años de Pesaj, las noches en las que decía, el año que viene en Jerusalén, las oraciones que decíamos pidiendo la redención, en la esperanza del Mesías. Y ahora vi, él vino, y no supe reconocerlo. Mi corazón estaba dividido entre el amor y el dolor. Le enseñé mal, aunque intenté hacerlo bien. Teológicamente, la diferencia entre leer un texto sagrado y estar frente a su autor es la misma diferencia que existe entre estudiar un mapa y llegar finalmente al destino. En la teología bíblica, esta transición representa el paso de la revelación escrita, la fe y la esperanza, a la consumación final, la presencia y la vista. Aquí te explico la diferencia lógica y teológica dividida en 4 puntos clave. 1. De la mediación a la relación directa. Al leer, el texto actúa como un mediador inspirado. Necesitamos el lenguaje humano, la traducción, la exégesis y el contexto histórico para comprender la mente de Dios. La comunicación es indirecta. Leemos las palabras que Él inspiró a hombres del pasado. Frente al autor, la mediación desaparece. La teología llama a esto la visión beatífica, el estado de ver a Dios cara a cara. El apóstol Pablo lo resumió perfectamente en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 2. Del intelecto y la fe a la experiencia plena. Al leer, el proceso es mayormente cognitivo y espiritual. Requiere fe para creer lo que no se ve. Hebreos 11:1. El lector debe esforzarse por interpretar correctamente la ley, las profecías de Daniel o los títulos de Isaías. Frente al autor, la fe ya no es necesaria porque se ha convertido en realidad.
No hay necesidad de interpretar un texto sobre el príncipe de paz o el Dios fuerte porque estás experimentando su poder y su paz de forma directa, palpable y perfecta. El misterio se disuelve en su presencia. 3. Del conocimiento progresivo al cumplimiento total. Al leer, Dios se revela en partes y a lo largo del tiempo, revelación progresiva. El lector une las piezas, conecta Génesis con Daniel, Daniel con Isaías, e Isaías con los evangelios para armar el rompecabezas del plan de salvación. Frente al autor, estás ante la fuente misma de toda la verdad. Ya no estudias el plan, estás habitando en el resultado final del plan. Es el momento en que el consumado se vive en su máxima expresión, la restauración total de la creación y la reconciliación absoluta. 4. El propósito del libro es llevarte al autor. Teológicamente, un libro sagrado no es el fin en sí mismo, sino el medio. El peligro teológico, que Jesús mismo criticó a los religiosos de su época, es quedarse atrapado en las páginas sin reconocer al autor. En Juan 5:39, Jesús les dijo: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En resumen, leer el libro es escuchar la promesa. Estar frente al autor es recibir la herencia. El libro te da las instrucciones para el viaje, pero estar frente al autor es haber llegado a casa. Este concepto del encuentro final con el autor es el clímax de toda la narrativa bíblica. ¿Te gustaría explorar cómo describe el libro de Apocalipsis ese momento del encuentro final cara a cara? ¿O prefieres profundizar en cómo el Espíritu Santo actúa como puente mientras hoy leemos el texto? Les dije que el Mesías aún vendría, murmuré. Jesús me miró a los ojos. Números 21. La serpiente de bronce levantada en el desierto. Salmo 22. Me perforaron las manos y los pies. Isaías 53. Aplastados por nuestras iniquidades. Zacarías 12. Me mirarán a mí, a quien traspasaron. Cada verso que me sabía de memoria, ahora estaba vivo. Todo encaja. No hubo textos sueltos. Ellos eran piezas de un plan divino. El mismo plano que estudié toda mi vida. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. A los cuales él dijo: Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio,
mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, y enlazados, y presos. Por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis delollados. Pero sin ver el diseño completo. Jesús me miró y dijo con voz firme pero tierna: No vine a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplir. Esas palabras me atravesaron como una espada, pero no con dolor, de claridad, de liberación. Siempre he creído en la alianza con Israel. Siempre he enseñado que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob eran eternas. Y todavía lo creía, pero ahora yo a través de la alianza fue un comienzo, una fundación, un camino que conducía hasta él. Cada sacrificio, dijo, cada fiesta, cada mandamiento, todo apuntaba al futuro, no para borrar lo que vino antes, sino para llevarlo a término. Apenas podía respirar. Era como si la revelación fuera demasiado pesada para mi pecho. Susurré: todos estos años. Pensé que todavía estábamos esperando. Lo eras, respondió dulcemente, y vine. Pero muchos no me reconocieron, porque esperaban poder, no amor, un trono, no una cruz. Pensé en los años y años de Pesaj, las noches en las que decía, el año que viene en Jerusalén, las oraciones que decíamos pidiendo la redención, en la esperanza del Mesías. Y ahora vi, él vino, y no supe reconocerlo. Mi corazón estaba dividido entre el amor y el dolor. Le enseñé mal, aunque intenté hacerlo bien. Les dije que el Mesías aún vendría. Murmuré. Jesús me miró a los ojos. Sus ojos estaban llenos de verdad y misericordia. Y ahora estoy demostrando que he venido. El pacto no fue roto. Se cumplió. Las promesas no fueron olvidadas. Fueron completas. Y tú, David, eres amado. Tu devoción no fue en vano. Te trajo aquí. Me cubrí la cara con las manos y lloré, no por vergüenza, pero con reverencia. Había defendido mi fe con todas mis fuerzas. Había honrado las Escrituras con celo, y de hecho, eran ciertas, pero no fueron el final. Y ahora vi el resto de la historia. Allí, frente a mí, estaba la Torá viva, cumplimiento de la ley, el Verbo encarnado, aquel a través de quien todo existía, y por primera vez en mi vida liberé lo que sabía, y abrí mis brazos a lo que sintió.
Solo escuché. Jesús me miró y, aún sin truenos ni luces en el cielo, supe, algo enorme estaba por decirse. Fuiste fiel. Habló con una voz firme y llena de ternura. Amaste a Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas. Enseñaste su palabra con sinceridad. Esas palabras pesaron mucho, pero no como una carga, sino como un honor. No estaba borrando mi pasado. Él era validando, pero luego, suavemente, continuó. Ahora estás siendo llamado a algo más grande. No pude responder, simplemente lo sentí. Serás un puente, dijo, entre lo que era y lo que es, entre el pacto que vivió y el cumplimiento que ahora vio. Hubo una pausa. Quería que las palabras lo asimilaran, y lo hicieron. Hay otros como tú, continuado, otros que aman sinceramente a Dios, pero aún no ven la plenitud de su plan. Debes acudir a ellos, no para acusar, sino para revelar. Muestra lo que ahora sabes. Me golpeó duro. ¿Alguno? Un rabino que pasó toda su vida rechazando a Jesús y ahora tiene la tarea de testificar de lo que yo negué. Pero, porque yo, susurré, roto, me miró directamente a los ojos. Porque tu corazón es sincero. Porque buscasteis a Dios no con arrogancia, sino con amor. Y porque quien confía en ti, escuchará cuando hables. Caí de rodillas. No soy digno, susurré. Nadie lo es. Él respondió, pero todos son amados. Y ahora has sido enviado. Esas palabras no borraron mi miedo, pero despertaron coraje. Allí entendí. Esta misión no nació de la culpa, nacido de amar. Amor por Dios, amor por mi gente, amor por la verdad que siempre quise y que finalmente encontré. Y entonces, con todo en mí, dije sí. En el momento en que acepté, la atmósfera cambió, la luz permaneció. Paz también, pero sentí que algo se movía, como un tirón, no alejándome de él, sino retirándolo. Es hora, Jesús dijo, lo que viste no es solo para ti, debe ser compartido. No quería ir, todo en mí gritaba por permanecer ahí, en esa presencia perfecta, pero lo sabía. Tenía razón. Con una última mirada, colocó algo en mí, no con tus manos, sino con tu espíritu. Una claridad, un incendio, una vocación que conocía. Nunca
nunca lo borraría otra vez. Y entonces todo se aceleró. Me sentí caer, no como una caída, sino como atravesar capas de realidad. La luz se apagó, el calor desapareciendo. El silencio dio paso al sonido, ruidos, dolor. Un dolor agudo atravesó mi pecho, como si algo me estuviera aplastando por dentro. Me atraganté, intenté respirar. Luz cegadora en el techo, fluorescente, frío, máquinas pitando, voces gritando. Ha vuelto, quédese con nosotros, rabino. Espera. Unas manos presionaron mi cuerpo. Agujas, almohadas frías. Estaba de vuelta, de regreso al hospital, de vuelta al cuerpo, de regreso al mundo que había dejado. El dolor era casi insoportable, no solo en el cuerpo, más alma. El contraste entre donde había estado y donde estaba ahora era brutal, y sin embargo, respiré, débil, poco profundo, pero respiré. Giré la cabeza lentamente. Miriam estaba allí, a mi lado, tomando mi mano con fuerza, ojos llenos de lágrimas. Ella susurró mi nombre, como si fuera una oración. Quería contarlo todo, cada detalle, cada verdad, pero mi garganta estaba seca, mi cuerpo demasiado débil, así que simplemente la miré. Con esa mirada le pedí que entendiera. Estoy vivo, pero ya nada es como antes. Todo cambió. Solo pude escuchar. Mi cuerpo estaba presente, pero mi alma seguía ahí. En todo lo que vi, en todo lo que experimenté, Jesús me miró, y aún sin truenos ni relámpagos, lo supe. Algo sagrado estaba a punto de decirse. Fuiste fiel. La voz de él era firme, más suave. Amaste a Dios con todo lo que tenías. Enseñaste con verdad, con sinceridad. Estas palabras me tocaron profundamente. Él no estaba rechazando mi viaje, él era honrando ella. Pero luego dijo algo que lo cambió todo. Ahora te están pidiendo más. No pude responder, simplemente lo sentí. Serás un puente. Él continuó, entre lo que era y lo que es, entre la alianza que vivió y la plenitud que ahora conoce. Nos quedamos en silencio por un momento, hasta que completó. Hay otros como tú, que verdaderamente aman a Dios, pero aún no ven el plan completo. Debes acudir a ellos, no para condenar, sino para mostrarles lo que viste. Me aplastó y me levantó al mismo tiempo. Yo, que había pasado mi vida rechazando a Jesús, ahora fui llamado a testificar acerca de él. Pero, ¿por qué yo? Susurré, porque tu corazón es sincero, porque buscaste la verdad con amor, y porque quien confía en ti, escuchará cuando hables. Me arrodillé. No soy digno, nadie lo es, dijo, pero todos son amados, y tú fuiste enviado. Esas palabras no borraron mi miedo, pero me dieron fuerzas. Allí, entre el cielo y la tierra, dije mi sí. En verdad, del alma. Y en el momento en que acepté, algo en mí cambió. La paz permaneció, pero sentí un movimiento,
un regreso. Es hora, dijo. Lo que viste no es solo para ti, está destinado a ser contado. Quería quedarme, todo en mí lo deseaba, pero él lo sabía, y yo también. Con una última mirada, Jesús me regaló algo invisible, no con tus manos, con tu espíritu, un incendio, una claridad, una verdad que nunca más me abandonaría. Y luego vino la caída, no abajo, pero por dentro, como si atravesara capas de realidades. La luz se apagó, el calor también, el silencio dio paso al ruido. Dolor, mucho dolor. Sentí que me aplastaban el pecho, me atraganté, jadeé desesperadamente por aire. Luces blancas, máquinas pitando, voces desesperadas. Ha vuelto. Quédese con nosotros, rabino. Manos tocándome. Agujas. Sábanas frías. Estaba de vuelta, de regreso al hospital, al cuerpo, al mundo. El dolor era absurdo, física y emocional. Comparado con lo que había experimentado, eso fue asfixiante. Pero aún así, respiré. Giré la cabeza con esfuerzo. Miriam estaba allí. Él tomó mi mano. Ojos hinchados por el llanto. Susurró mi nombre como si fuera una oración. Quería hablar. Cuéntalo todo. Pero mi garganta estaba seca. Estaba demasiado débil. Así que simplemente la miré. Con esa mirada le pregunté cierto. Regresé. Pero ya nada es igual. Los días que vinieron fueron pacíficos por fuera, pero por dentro, una tormenta. Me acosté en esa cama, rodeada de dispositivos y ruidos, tratando de comprender. Sabía lo que había visto. Yo sabía OMS había encontrado, y sin embargo, el miedo me paralizó. No el miedo a la muerte. Ya había pasado por esto. Era el miedo a lo que vendría si yo hablara. ¿Qué diría Miriam? ¿Mis hijos? ¿Mis alumnos? ¿La congregación? ¿Me llamarían loco? ¿De un traidor? ¿Un hereje? Toda mi identidad se construyó en torno al rabino que yo era. ¿Y ahora? Había conocido a aquel a quien pasé mi vida ignorando. La culpa llegó en oleadas. Culpa por no haberlo visto antes. Y culpa por seguir en silencio. La tercera noche no pude dormir. El cuerpo dolía, pero el corazón mucho más. Con dificultad me senté y abrí el cajón al lado de la cama. Dentro había un libro. No fue la Torá, el Talmud tampoco. Era un Nuevo Testamento. Un cristiano me lo había regalado hace años. Lo guardé por cortesía. Nunca jugué. Esa noche la abrí. Me temblaban las manos. La primera frase: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Continué leyendo, lentamente, y allí estaba él, no solo al Jesús que conocí en la luz, sino al mismo de los profetas, caminando, Teológicamente, la diferencia entre leer un texto sagrado y estar frente a su autor es la misma diferencia que existe entre estudiar un mapa y llegar finalmente al destino. En la teología bíblica, esta transición representa el paso de la revelación escrita, la fe y la esperanza, a la consumación final, la presencia y la vista.
Aquí te explico la diferencia lógica y teológica dividida en 4 puntos clave. 1. De la mediación a la relación directa. Al leer, el texto actúa como un mediador inspirado. Necesitamos el lenguaje humano, la traducción, la exégesis y el contexto histórico para comprender la mente de Dios. La comunicación es indirecta. Leemos las palabras que Él inspiró a hombres del pasado. Frente al autor, la mediación desaparece. La teología llama a esto la visión beatífica, el estado de ver a Dios cara a cara. El apóstol Pablo lo resumió perfectamente en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 2. Del intelecto y la fe a la experiencia plena. Al leer, el proceso es mayormente cognitivo y espiritual. Requiere fe para creer lo que no se ve. Hebreos 11:1. El lector debe esforzarse por interpretar correctamente la ley, las profecías de Daniel o los títulos de Isaías. Frente al autor, la fe ya no es necesaria porque se ha convertido en realidad. No hay necesidad de interpretar un texto sobre el príncipe de paz o el Dios fuerte porque estás experimentando su poder y su paz de forma directa, palpable y perfecta. El misterio se disuelve en su presencia. 3. Del conocimiento progresivo al cumplimiento total. Al leer, Dios se revela en partes y a lo largo del tiempo, revelación progresiva. El lector une las piezas, conecta Génesis con Daniel, Daniel con Isaías, e Isaías con los evangelios para armar el rompecabezas del plan de salvación. Frente al autor, estás ante la fuente misma de toda la verdad. Ya no estudias el plan, estás habitando en el resultado final del plan. Es el momento en que el consumado se vive en su máxima expresión, la restauración total de la creación y la reconciliación absoluta. 4. El propósito del libro es llevarte al autor. Teológicamente, un libro sagrado no es el fin en sí mismo, sino el medio. El peligro teológico, que Jesús mismo criticó a los religiosos de su época, es quedarse atrapado en las páginas sin reconocer al autor. En Juan 5:39, Jesús les dijo: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En resumen, Cicatrización, enseñanza. Llegué al sermón de la montaña. No penséis que vine a abolir la ley o los... No me lo había regalado hace años. Lo guardé por cortesía. Nunca jugué. Esa noche la abrí. Me temblaban las manos. La primera frase. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Continué leyendo, lentamente, y allí estaba él, no solo al Jesús que conocí en la luz, sino al mismo de los profetas, caminando. Cicatrización, enseñanza. Llegué al sermón de la montaña. No penséis que vine a abolir la ley o los profetas. He venido a cumplir. Fue como una ola. No era una religión nueva. Él era la continuación, el cumplimiento. Las sombras que conocía estaban tomando forma. Cuando regresé a casa, todo parecía que nunca más me abandonaría. Y luego vino la caída, no abajo, pero por dentro, como si atravesara capas de realidades. La luz se apagó, el calor también, el silencio dio paso al ruido. Dolor, mucho dolor. Sentí que me aplastaban el pecho, me atraganté, jadeé desesperadamente por aire. Luces blancas, máquinas pitando, voces desesperadas. Ha vuelto. Quédese con nosotros, rabino. Manos tocándome. Agujas. Sábanas frías. Estaba de vuelta, de regreso al hospital, al cuerpo, al mundo. El dolor era absurdo.
física y emocional. Comparado con lo que había experimentado, eso fue asfixiante. Pero aún así, respiré. Giré la cabeza con esfuerzo. Miriam estaba allí. Él tomó mi mano. Ojos hinchados por el llanto. Susurró mi nombre como si fuera una oración. Quería hablar. Cuéntalo todo. Pero mi garganta estaba seca. Estaba demasiado débil. Así que simplemente la miré. Con esa mirada le pregunté cierto. Regresé. Pero ya nada es igual. Los días que vinieron fueron pacíficos por fuera, pero por dentro, una tormenta. Me acosté en esa cama, rodeada de dispositivos y ruidos, tratando de comprender. Sabía lo que había visto. Yo sabía OMS había encontrado, y sin embargo, el miedo me paralizó. No el miedo a la muerte. Ya había pasado por esto. Era el miedo a lo que vendría si yo hablara. ¿Qué diría Miriam? ¿Mis hijos? ¿Mis alumnos? ¿La congregación? ¿Me llamarían loco? ¿De un traidor? ¿Un hereje? Toda mi identidad se construyó en torno al rabino que yo era. ¿Y ahora? Había conocido a aquel a quien pasé mi vida ignorando. La culpa llegó en oleadas. Culpa por no haberlo visto antes. Y culpa por seguir en silencio. La tercera noche no pude dormir. El cuerpo dolía, pero el corazón mucho más. Con dificultad me senté y abrí el cajón al lado de la cama. Dentro había un libro. No fue la Torá, el Talmud tampoco. Era un Nuevo Testamento. Un cristiano me lo había regalado hace años. Lo guardé por cortesía. Nunca jugué. Esa noche la abrí. Me temblaban las manos. La primera frase: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Continué leyendo, lentamente, y allí estaba él, no solo al Jesús que conocí en la luz, sino al mismo de los profetas, caminando, cicatrización, enseñanza. Llegué al sermón de la montaña. No penséis que vine a abolir la ley o los profetas. He venido a cumplir. Fue como una ola. No era una religión nueva. Él era la continuación, el cumplimiento. Las sombras que conocía estaban tomando forma. Cuando regresé a casa, todo parecía igual. La mesa del comedor, los libros de la Torá, la mezuzá en la puerta, pero yo era otra persona. Caminé como un extraño dentro de mi propia casa. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo todavía me detenía. Empecé con el que más amaba. Reuní a Miriam y a mis 3 hijos en la sala. Ya sabían que algo iba a pasar. Necesito contarte lo que pasó. Y lo hice. Todo. La luz, la presencia, Jesús, el cielo, infierno, las visiones, las palabras, la misión. Vi sus rostros cambiar. Confusión, duda, silencio. Hasta que mi hijo mediano preguntó: ¿estás diciendo que crees en Jesús? Dudé. Luego simplemente negué con la cabeza. Sí, lo conocí. No escuché acerca de él. Lo vi y entendí. Él es el cumplimiento de todo lo que creemos. Miriam lloró. No dije nada. Ella simplemente me miró.
tratando de encontrar al hombre que conocía. Mi hija preguntó, ¿qué pasa con la Torá? ¿Todo lo que nos enseñaste? Sigue siendo cierto responder, pero ahora veo el cuadro completo. No lo borró, lo completó. Hubo lágrimas, muchas preguntas, largos silencios, pero se quedaron. Ellos escuchó y no se fueron. Lo más difícil vino después. Esta pregunta de Pablo plantea una de las éticas más radicales y contraintuitivas de todo el Nuevo Testamento. Para la lógica humana y el orgullo personal, la idea de dejarse ganar o permitir un fraude es inaceptable. Sin embargo, para Pablo, hay un peso teológico y práctico enorme detrás de esta renuncia. Aquí te detallo los 3 pilares que explican este tema a fondo. 1. La escala de valores. El testimonio VS. El dinero. Para Pablo, los cristianos de Corinto estaban cometiendo un grave error de prioridades. Estaban poniendo el valor de sus bienes materiales o su orgullo por encima del valor del Evangelio. El problema de los juicios. Al demandarse mutuamente ante jueces paganos, la comunidad externa veía a los cristianos peleando por dinero exactamente igual que el resto del mundo. La lógica de Pablo. Es preferible que un cristiano pierda dinero, posesiones o reputación, sufrir el agravio, a que el nombre de Dios sea desacreditado públicamente por culpa de sus pleitos. Las pérdidas materiales son temporales. El daño al testimonio del Evangelio es espiritual y eterno. 2. El eco del Sermón del Monte y el ejemplo de Jesús. Al pedirles que sufran el fraude, Pablo no está inventando una doctrina nueva. Está aplicando rigurosamente lo que Jesús enseñó y modeló en la cruz. La enseñanza. Jesús dijo en Mateo 5:39, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El ejemplo. Volviendo al punto de partida de nuestra conversación, consumado es. Jesús sufrió el mayor agravio, la mayor injuria y el fraude judicial más grande de la historia en Jerusalén. Él entregó sus derechos, no abrió su boca y se dejó despojar de todo, mas no por sí. Pablo les recuerda a los corintios que seguir a Jesús significa estar dispuestos a imitar su capacidad de sufrir injusticias sin buscar venganza. 3. La justicia final en manos de Dios. Sufrir el agravio no significa que Pablo promueva la impunidad o que el pecado no importe. Significa cambiar de tribunal. Un cristiano no necesita pelear desesperadamente por sus derechos terrenales porque confía en un tribunal infinitamente superior. En Romanos 12:19, Pablo profundiza en esto diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Soportar el fraude en el presente es un acto de fe pura. Es declarar que tu justicia y tu herencia no dependen de lo que te puedan quitar en la tierra, sino de lo que Dios ya te ha asegurado en la eternidad. En resumen, la pregunta de Pablo desmaquilla el egoísmo humano. Nos confronta con una realidad incómoda. A veces, para ganar espiritualmente y proteger la paz de la comunidad, es necesario estar dispuestos a perder materialmente. Para conectar esto con la vida práctica de la iglesia primitiva, podemos revisar cómo resolvían los conflictos internamente sin ir a los tribunales, o analizar las consecuencias que sufrió el propio Pablo por aplicar esta regla en sus viajes. ¿Qué aspecto te gustaría explorar ahora? El golpe más doloroso no ocurre cuando te defrauda un socio comercial, sino cuando descubres el fraude en el terreno de la fe, la teología o las ideologías. Cuando los absolutos en los que basaste tu vida, tu moral y tu eternidad se desmoronan. El sentimiento de desilusión no es financiero, es una crisis existencial y de identidad profunda. Teológicamente y de forma lógica, el proceso de darse cuenta de este fraude y la forma de procesarlo se divide en las siguientes etapas y realidades. 1. El choque de la desilusión, de la ceguera voluntaria a la verdad.
Muchas veces el fraude religioso o ideológico se sostiene porque la persona quiere creer. Cuando la evidencia del engaño, corrupción moral de un líder, manipulación teológica para obtener dinero o el uso de una ideología para controlar masas, se vuelve innegable, ocurre el colapso. El vacío teológico. El creyente se da cuenta de que no le estaban enseñando al Dios de la Biblia, sino a un ídolo fabricado a la medida de los intereses de una organización o de un hombre. El sentimiento de estafa. Se descubre que los textos bíblicos, como las profecías de Daniel, los títulos de Isaías o las cartas de Pablo, fueron usados como herramientas de mercadeo espiritual o control político, vaciándolos de su significado real. 2. La trampa del resentimiento o la apostasía. Ante este tipo de fraude, la reacción humana natural se alinea con el peligro del que advertía Pablo en 1 Corintios. La persona se siente tan defraudada que puede caer en dos extremos. El cinismo absoluto. Al ver la hipocresía de la religión o de la ideología, la persona decide rechazar todo lo que huela a fe, espiritualidad o verdad, asumiendo que todo es una mentira. Confunde las faltas del mensajero con el autor del mensaje. El pleito destructivo. Dedicar la vida entera a la venganza, al litigio público y a la amargura, permitiendo que el fraude siga controlando su presente a través del rencor. 3. La respuesta teológica. Separar al autor del intermediario. Aquí es donde la pregunta de Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados?, cobra una dimensión mental y espiritual protectora muy alta. Aceptar la pérdida terrenal. Al igual que con el dinero en Corinto, darse cuenta del fraude implica aceptar que fuiste engañado, que perdiste tiempo, energía o recursos y que probablemente no los vas a recuperar de ese sistema corrupto. El refugio en la verdad original. Teológicamente, la sanidad de este fraude ocurre cuando el individuo regresa a la distinción que hablábamos antes. Una cosa es el sistema religioso humano, el mapa distorsionado, y otra cosa es Dios, el autor. Jesús mismo profetizó que vendrían falsos profetas y lobos vestidos de ovejas. Mateo 7:15. Por lo tanto, el fraude de los hombres no invalida la fidelidad de Dios. 4. El valor de la purificación de la fe. Paradójicamente, la teología ve el darse cuenta del fraude como una gracia dolorosa pero necesaria. Es el momento en que la fe deja de ser infantil, ciega y basada en hombres, para convertirse en una fe madura. El desierto de la desilusión quema las mentiras ideológicas y deja al descubierto lo que realmente importa. El individuo ya no busca la religión, busca la relación directa con el autor. Cuando los hombres defraudan, el creyente maduro recuerda que en la cruz, con el consumado es, la deuda real ya fue pagada. El fraude humano no puede quitarte la herencia divina. Dígaselo a la congregación. Me desperté una mañana de Shabbat y mi corazón latía como nunca antes. Miré esas caras, personas en las que confiaba, que yo guié, quien me siguió durante años. Y él dijo, necesito hablar contigo, no como un rabino, sino como un hombre que murió y regresó totalmente cambiado. Describí la luz, la presencia, las visiones, y luego dijo la frase que, en el fondo, sabía que partiría esa habitación en dos. Conocí a Jesús, y ahora creo que Él es el Mesías que nuestras escrituras siempre han señalado. El aire se volvió espeso, silencio, suspiros, murmullos. Algunos bajaron la cabeza, otros lloraron, algunos se levantaron y se fueron, pero algunos se quedaron. Sus ojos se fijaron en los míos, no enojado, pero sediento. Vi a un hombre al fondo, un escéptico con quien debatí sobre estudios de Torá, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. No intenté convencer a nadie, no discutí, te lo acabo de decir, realmente, con respeto, con amor,
Dijo que todavía amaba la Torá, que mi identidad como judía no había muerto, había crecido. No abandoné la alianza. Yo vi su cumplimiento. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también los más honestos. Y en esa honestidad, algo empezó a cambiar, despacio, sin fórmulas, pero de verdad. La vida después de eso no fue más fácil, fue dejado más claro. Hoy ya no veo la Torá y el Evangelio como dos libros distantes. Veo como una historia. La ley que antes veía como un camino hacia la justicia, hoy la entiendo como un mapa. Y el único que podía seguirla perfectamente era Él. Cada vez que abro las Escrituras, tanto el Tanaj como el Nuevo Testamento, es como ver con otros ojos. Donde una vez vi mandamientos, ahora veo promesas. Donde antes veía sombras, ahora veo sustancia. Mesías, mi estudio no se detuvo. Al contrario, se profundizó. Versos que recité hace años ahora me hacen llorar. Isaías 53, el Salmo 22, los rituales de Pesaj, Yom Kippur, los sacrificios de Levítico, todos ahora tienen sentido. Jesús no borró nada. El Pesaj, la Pascua judía, es una de las festividades más importantes del judaísmo. Conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, relatada en el libro del Éxodo. Sus rituales son milenarios y se centran en la memoria histórica, la transmisión familiar y la pureza espiritual. Los rituales principales se dividen en los preparativos y la gran cena ceremonial. 1. Los preparativos. La eliminación del hametz, leudante. Antes de que comience el Pesaj, se realiza una limpieza profunda y simbólica de toda la casa. Prohibición del hametz. No se puede comer, poseer ni tener ningún beneficio de alimentos derivados de trigo, cebada, centeno, avena o espelta que hayan fermentado, pan, galletas, cerveza, etc. Bedikat hametz. Búsqueda del leudante la noche anterior a la fiesta. Se realiza una búsqueda formal a la luz de una vela. Se recogen ritualmente las últimas migajas con una pluma y una cuchara de madera. Biur hametz. Quema del leudante a la mañana siguiente. Todo el leudante encontrado se quema o se anula formalmente mediante una declaración en la que se considera como el polvo de la tierra. 2. El Seder de Pesaj, la cena ceremonial. El ritual central ocurre durante las 2 primeras noches, o solo la primera en Israel, en una cena sumamente estructurada llamada Seder, que significa orden. Se lee el Agadá, un libro que guía la cena paso a paso y narra la salida de Egipto. Durante el Seder se cumplen varios rituales fijos. Las 4 copas de vino. Cada participante bebe 4 copas de vino, o jugo de uva, en momentos específicos de la noche. Representan las 4 expresiones de liberación que Dios usó en el Éxodo. Los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré. Éxodo 6, 6-7. Comer matzah. Pan ácimo. Se come este pan plano sin levadura en 3 momentos clave.
Recuerda la prisa con la que los hebreos salieron de Egipto, tanto que la masa no tuvo tiempo de leudar. El plato del Seder, que hará, es un plato central con alimentos altamente simbólicos. Mere, hierbas amargas, usualmente rábano picante o lechuga romana, para recordar la amargura de la esclavitud. Haroset, una mezcla de manzana, nueces, vino y canela que imita el color y la textura del mortero con el que los esclavos fabricaban los ladrillos. Carpas, verdura, apio o perejil que se sumerge en agua salada. El vegetal verde representa la primavera y el agua salada representa las lágrimas de los esclavos. Ceroa, hueso de caña, un hueso de cordero asado. No se come, representa el sacrificio del cordero pascual en el templo de Jerusalén. Beisa, huevo cocido, representa el festival del sacrificio adicional del templo y simboliza el ciclo de la vida y el luto por la destrucción del templo. Misna de las 4 preguntas. Manistaná, el hijo más joven de la familia, canta 4 preguntas para averiguar por qué esta noche es diferente a todas las demás. Esto abre la puerta para que los padres cumplan el mandamiento bíblico de contar la historia de la liberación a las nuevas generaciones. Afikoman, el postre oculto al principio de la cena, se parte a la mitad una de las 3 matzot, panes ácimos. La mitad más grande, el afikoman, se esconde. Al final del Seder, los niños la buscan y, tras encontrarla, se distribuye como el último bocado de la noche. La conexión con nuestra conversación anterior. Este ritual del Pesaj es el escenario exacto de la última cena de Jesús con sus discípulos en Jerusalén. Fue durante un Seder de Pascua donde Jesús tomó la matzá, el pan sin levadura, y la copa de vino, dándoles el nuevo significado que culminaría al día siguiente en la cruz con su grito de victoria. Consumado es.